Charles Brewer Carías. En los años 60 viajó a la selva. Allí encontró su verdadera pasión: explorar y descubrir. Ha realizado más de 200 expediciones. Ha descubierto las cuevas del Cerro Autana, la cima del Sarisariñama, alrededor de 28 especies nuevas de animales y plantas. En pleno siglo XXI descubrió la cueva de cuarcita más grande del mundo y los bioespeleotemas, que aún no se sabe qué son y de dónde provienen, pero sí se sabe que están vivos y sus esqueletos son de sílice. Tiene 76 años y aún sigue explorando. Ha escrito más de 14 libros, el último de ellos una guía para sobrevivir en la Amazonía. Actualmente está diseñando un machete de supervivencia, una hamaca con mosquitero y una armadura colapsible de aluminio. Se encuentra escribiendo 5 libros más, incluyendo su autobiografía. Trabaja en 6 proyectos maravillosos y nuevos. La publicación sobre la identificación de una especie de insecto encontrado en el Tepuy Ichum, que ya está en imprenta. Continúa con el estudio de los bioespeleotemas, aunque ahora el IBIC está detenido. Tiene prevista una exploración en marzo de la cueva El Diente, ubicada en el Chimantá. Y este 22 de enero dirigirá el trabajo de Jean-Arthur Bertrand, reconocido fotógrafo francés, quien tomará fotografías aéreas de los tepuyes. Simultáneamente realiza videos sobre técnicas de supervivencia, con la asistencia de Gerardo Di Trollio y Karen Brewer, su hija. ¿Qué proyecto lleva usted o cuántos proyectos lleva usted en este momento y cuáles son? Tengo un libro que estoy haciendo desde hace ya varios años, hace como 30 años, que es la etnotecnología Yanomami. Me explico muy brevemente. La tecnología con la cual los indígenas Yanomami emplean sus plantas. No es etnobotánica, no es colectar una planta y guardarla, sino saber cómo se hace, qué se hace con esa planta, cuál es el proceso, cuál es el procedimiento. Eso me llama la atención. Y tengo 192 especies de plantas diferentes con las cuales voy a hacer un aporte a la humanidad. Y eso me entusiasma, porque me entusiasma no es el encontrar una cosa, sino el compartirla. Y es lo que distingue a un investigador o a un descubridor de un aventurero. Si uno va dedicado a una cosa, uno no va a la aventura, sino va dedicado para hacer cierto trabajo. Otro de los trabajos que estoy haciendo, eso tiene ya más años. Y ha estado in pectore, quiere decir guardado en el pecho durante mucho tiempo porque le tengo especial cariño. Y es sobre el sistema de tejido de cuerdas y hacer figuras con cuerdas que tienen los indígenas maquiritares, cuya lengua hablo. Yo viví con ellos y pude darme cuenta de que los niños hacían juegos de cuerda y que esos juegos de cuerda no tenían nada que ver con la pata de gallina que nosotros aprendimos. Después entendí que esa pata de gallina era de origen asiático y venía a través de Marco Polo. Y después encontré que el sistema de entrada de los maquiritares, de los yecuanas, al juego de cuerdas venía del Pacífico y solamente del Pacífico. Entonces, ¿qué relaciones tienen los maquiritares con el Pacífico? Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es mostrar los juegos de cuerda como elementos de expresión infantil. ¿Qué es lo que es grave? Que debido a nuestro empeño en tratar de cambiar a ellos, a los indígenas yecuanas, o a los indígenas Yanomami, a través de las misiones, no las misiones del gobierno, sino las misiones religiosas, de cambiarle su sistema, sus religiones, ellos empiezan a despreciar sus conocimientos. Y los juegos de cuerda ya desaparecieron de la cultura. Mi idea es reinstalar esos juegos de cuerda que colecté hace 55 años. Ya no existen, pero los vamos a conectar de nuevo en la propia lengua de ellos, con, claro, un traductor apropiado. Otra cosa en la que estoy trabajando en este momento, no tiene tanto tiempo, pero también tiene mucho tiempo y ha estado madurándose,
que es que mientras estuve viviendo con los Yecuana y con los Yanomami y participé en las expediciones con el profesor Napoleón Chañón, y James Neal y el IBIC, en lo que era el Amazonas desconocido en aquel tiempo, en grupos indígenas que nadie había contactado antes, mi participación en esas expediciones fue sacar moldes de los dientes. Logré 2.200 moldes. Es la cantidad mayor de moldes que se ha obtenido de una población prístina en el mundo. Eso lo sé ahora, lo revaloro ahora. ¿Y qué encontramos en esos moldes? Que cosas como, por ejemplo, la parte de atrás de los incisivos de todos los Yanomami y todos los Yecuana pertenecen al grupo mongoloide, los mongoles de Asia y los esquimales, y se caracteriza por un diente en forma de pala de carbonero, que quiere decir tiene un socavamiento detrás, lo que le hace extraordinariamente fuerte, y por eso los esquimales pueden trabajar el cuero y los indígenas pueden morder de la manera que muerden los alimentos para partir, para trabajar con los dientes como si fuera otra extremidad. Ese elemento que no se encuentra en las poblaciones negroides ni en las poblaciones caucásicas es un elemento característico de los mongoles. ¿Qué quiere decir? Que son grupos mongoles en su formación dentaria, que es la manera de reconocer al hombre y distinguirlo de los simios, etcétera, a través de los dientes. O sea, encontramos una característica genética importantísima. Estoy haciendo ahora el trabajo de fotografiar cada una, porque ahora hay métodos de estudio y voy a fotografiar cada una de las impresiones y los vaciados que hice en yeso, 2.200. Ese es otro proyecto. Otro proyecto que estoy trabajando simultáneamente es de ayer y de todos los días, que es un manual de campo de las plantas de los tepuyes. ¿Qué liánforas hay en los tepuyes? ¿Qué dróseras hay en los tepuyes? ¿Qué utricularias hay? ¿Qué estegolepis? ¿Qué rapateáceas? ¿Qué podostemonáceas? Cada una de estas plantas son únicas de los tepuyes. Y cualquier visitante al Roraima, al Cuquenama, al Chimantal, al Guadacapiapuy, va a encontrar plantas y no va a saber qué son. Bueno, estoy haciendo un catálogo como una guía de campo para cualquier visitante pueda ver y ver qué plantas es la que está reconociendo en esos tepuyes, entre las cuales hay muchísimas nuevas por descubrir. O sea, esos son básicamente los proyectos que estoy trabajando ahora, como libro. El otro y último de los 5 libros que estoy haciendo es un libro sobre las técnicas de supervivencia, pero en vez de las cosas buenas que se pueden conseguir en la selva, las cosas malas. La tiendita del horror de la selva. ¿Cuáles son las enfermedades que puedes tomar? ¿Qué insectos te pueden agredir? ¿Qué animales debes temer y a cuáles no? Y ese es otro libro que es el segundo tomo del libro Desnudo en la Selva, que es un libro de técnicas de supervivencia y subsistencia, especialmente dedicado a los hombres que sin querer pudiesen encontrarse en la selva. Un accidentado aéreo, una persona perdida en una selva, ¿cómo puede subsistir? ¿Cómo puede sobrevivir? Si no sabe, se muere. Y la selva amazónica, la Amazonía, la Ilea, es tan rica que hay hombres viviendo allí desnudos, sin zapatos, sin ropa, y encuentran absolutamente todo lo que necesitan. Así de rico es ese lugar. ¿Qué capacidades o virtudes cree que tiene usted que le han permitido llevar a cabo tantos proyectos, y cuál sería de estas la más importante? Su pregunta es una pregunta que compromete porque me hace tratar de encontrar cualidades que yo me desconozco. Por lo tanto, tendría que empezar a inventar y no le encuentro mucho asidero, pero habría cosas en común. Por ejemplo, atención a mi entorno y atención ilimitada hacia todo lo que me rodea. Esa atención me permite, sin yo quererlo, descubrir permanentemente alrededor mío objetos de estudio, objetos que van a ser permanentes,
objetos de descubrimiento. Y eso es lo que me llama la atención y me llena la vida. ¿Qué es lo que me llena la vida? Compartir, transmitir lo que vi en mi tiempo, comunicar, hacer saber qué cosas existían a mi derredor y que de eso quede constancia. Entonces mi trabajo es dejar constancia. Para eso necesito ser constante, necesito ser dedicado, necesito no tener un orden, porque el orden me obligaría a concluir cada cosa en un lapso determinado. Y algunas veces me ocurre, tienes 6 meses para terminar un libro y es una tortura, porque estoy tan distraído en tantas cosas que me llenan que tengo que cerrar cortinas y atender una sola cosa, y me parece una pérdida porque estoy simultáneamente cocinando tantas hornillas sin que se me queme ninguno. Por lo tanto, es constancia en el trabajo en el que me empeñe en ese momento y la apertura total para poder ver cosas que los demás no pueden observar, ni apreciar, ni ver porque no están preparados para eso. Otra cosa es levantarme muy temprano para poder aprovechar el día lo más posible y acostarme temprano porque ya estoy cansado. Quiero decir lo más posible porque en la madrugada estoy más claro que en la noche y que en la tarde. Por lo tanto, creo que es una gran ventaja poderme levantar en la madrugada sin ningún despertador y empezar a trabajar antes de que salga el sol, un par de horas antes de que salga el sol. El haber acumulado en mi disco duro tanta información que me permita ver cosas que para los demás son invisibles. Alrededor nuestro estoy viendo ahorita en este momento varias cosas que ninguno de ustedes se puede dar cuenta. Y entonces cada una de ellas puede ser una distracción, pero tengo la propiedad de poderme canalizar. De la misma manera, ¿cuál podría ser una limitante o una característica no favorable a la hora de alcanzar nuestros objetivos? Una de los limitantes, una de las variables que inciden definitivamente sobre la eficiencia o la eficacia que uno tiene es el devenir diario, en el sentido de las obligaciones fuera del trabajo que uno tiene, porque debo buscar un sustento, debo buscar la manera de poder subsistir. No tengo un patrocinio, no tengo un sueldo de ninguna institución, no tengo ningún mecenas que me mantenga. Por lo tanto, mientras voy trabajando y dejando trabajos que van a ser consistentes, y muy emocionante el saber que cada cosa que publica quedará para siempre, es a punta del propio pulso de uno, a menos que uno consiguiera un respaldo económico de algún mecenas. Eso no ha llegado, por lo tanto tengo que aplicarme también a ser menos eficiente en mi trabajo, porque tengo que ser eficiente en tratar de buscar un apoyo económico, y de esa manera pues puedo ir adelante. ¿Qué dificultades has encontrado a lo largo del camino? Situaciones específicas o generales, y de qué manera has logrado salir de ellas. Su pregunta es muy curiosa, y mientras la estaba haciendo estaba recordando que una de las características, o una de las cualidades, una de las descualidades, si se pudiera utilizar esa palabra, es que muchas veces uno está rodeado de sujetos, por no llamarlos personas, cuya felicidad en la vida es ser avaros y mezquinos. En el sentido que si ven que uno lleva un progreso hacia cierto lugar, tratan de poner inconvenientes, por el placer de poner inconvenientes y el placer de ver que uno fracase. Uno tiene también la capacidad para detectar esos caminos laterales donde están tendidas esas trampas de gente mezquina, que lo que quiere es que tú fracases, o se quieren aprovechar de algo que tú estás haciendo para ser exitoso ellos y pasar de un brinco por encima de ti.
no hay ningún problema. Tengo tanta confianza en lo que estoy haciendo que lo observo como si fuera un oleaje. Y realmente no me impacta, pero es un comentario que hago porque es notable y cada persona que esté sometida a esta presión puede flaquear si no tiene la suficiente confianza en que lo que está haciendo es lo bien, lo correcto. ¿Considera usted que el trabajo en equipo es importante a la hora de realizar un emprendimiento? Mi sentido está en compartir. Y ese compartir es con amigos, con compañeros, con mi esposa, con mis hijos. Pero nunca he estado solo. Por lo tanto, valoro extraordinariamente el equipo y el trabajo en equipo. En este momento estoy preparando una expedición que va a varios tepuyes y estoy trabajando como parte de un equipo. Casualmente en este momento soy guía y asistente de unos directores franceses que están interesados en conocer el sur. Y ellos consideran que yo soy el hombre que más conoce el sur, cosa que es cierto. Pero estoy y necesito estar apuntalado por amigos que van a hacer otros trabajos. ¿Quién lleva el combustible? ¿A qué horas van a salir los aviones? ¿Cómo está el helicóptero y cómo está montado la estructura para poder montar la cámara en el helicóptero? Un grupo de personas, amigos míos, se encargan de todos estos detalles y entre todos hacemos un equipo. ¿Cuál cree usted que ha sido su legado más importante para la sociedad, para la humanidad? ¿Y en qué área? ¿Cuál ha sido su impacto? Yo no me he cuestionado mucho sobre los impactos que tenga en la sociedad lo que yo hago. No, muchas veces hago las cosas sin necesidad o sin tener conciencia de qué impacto puede ocasionar. Por ejemplo, hice un libro sobre la exploración que hicimos a las cavernas más grandes del mundo en roca cuarcita. Un libro extraordinariamente bien ilustrado. Y el objeto de ese libro no era causar un impacto, sino compartir. Es un libro muy costoso, muy bien preparado. Después hice un libro muy pequeño que son sobre técnicas de supervivencia y subsistencia. Un libro como para compartir, porque algunos amigos me dijeron, ya que tú sabes cómo sobrevivir en la selva, porque has vivido con indígenas que te transmitieron esa información, que tú has vivido a lo largo de 200 y tantas expediciones de esa manera y has subsistido de esa manera y has tenido accidentes y lo has logrado sobrepasar por tu conocimiento, ¿por qué no lo compartes? Y se me ocurrió pues hacer un libro para transmitir mi conocimiento sobre las técnicas de supervivencia en selva, o más de supervivencia, de subsistencia. ¿Qué elementos puedes encontrar tú en la selva que te permitan vivir dentro de la selva para siempre? ¿Qué es para un mes? Bien. ¿Qué es para 6 meses? No hay problema. Va a tener suficientes elementos porque tienes el conocimiento. Entonces quise compartirlo y este libro ha tenido, para sorpresa mía, un impacto internacional de primer orden. En el Jardín Botánico de Nueva York lo ha considerado como la primera muestra de elementos de subsistencia en la Amazonía, cosa que me sorprendió. En Colombia me piden el libro para llevar adelante información en la Amazonía. Un grupo de españoles del grupo de Quetzal, que van a llevar 500 niños, me pidieron que le diera conferencias sobre esas técnicas de subsistencia a todos esos, no 500 niños, sino 500 jóvenes. Entonces, la repercusión que eso ha tenido es más de lo que yo esperaba, porque yo lo hice para amigos pilotos, para un primo mío que es piloto, para que supiera y sintiera la seguridad cuando está volando, se sienta seguro al poder reconocer desde el avión, desde arriba, los diferentes módulos de vegetación que le permitirían aterrizar ahí si él quisiera o arborizar. Como ser humano, ¿qué ganancias, qué beneficios y qué aprendizaje ha obtenido usted de todos estos logros? Ganancia desde el punto de vista de satisfacción personal extraordinario, porque veo cumplido mis deseos de compartir y comunicar y eso han tenido gran recepción. He escrito 14 libros sin intentar
poner un récord de libros de la Amazonía. Unos 14 libros y intentar poner un récord de fotografías en libros sobre Guayana. Y es una cosa que ha ocurrido poco a poco. Y me satisface ver esa obra porque es una obra que trasciende a mi propio tiempo, trasciende a mi propia vida. Y eso para mí es como una forma de inmortalizarse uno mismo con lo que uno produce. Y eso es emocionante. ¿Cuál es su mensaje, recomendaciones o claves que quisieran compartir con nosotros para impulsar a los jóvenes a materializar, llevar a cabo un proyecto y emprender en cualquier otra área? Este consejo va a parecer un poco absurdo, porque estamos viviendo en un tiempo de especialistas. Si usted va a ver un problema en su muñeca, lo lleva en casa de un médico de la muñeca, no de la nariz. Si usted tiene un problema nasal, lo llevan a un médico que le va a atender el problema nasal, no es un oftalmólogo. Y si usted tiene un problema de audición, no lo llevan al que hace operaciones en la rodilla. Por lo tanto, nada más en medicina hay una especialización enorme. No digamos en ingeniería, química, no mecánica. Es infinita la cantidad de especialidades. Y el siglo nuestro y el siglo pasado se han caracterizado por una especialización. Ahora mi consejo: ser enciclopédicos, ser conocedores de absolutamente todo, que el conocimiento sea persistente y profundo en todos los campos, que el tiempo no alcance para estudiar tantas cosas simultáneamente, que todas las cosas sean de satisfacción infinita y que si le toca ser especialista en algo, no abandone las otras cosas. El hombre es un explorador y un descubridor desde su nacimiento. Tiene que descubrir rostros, tiene que descubrir colores, tiene que descubrir sonidos para entender el lenguaje. Por lo tanto, el niño tiene que ir descubriendo. Y llega un momento en que el niño le dicen que es adulto y ya no descubre más. Y se paraliza todo su desarrollo. Mi consejo es que tienen que permanecer siendo niños, asombrándose por todo permanentemente. Que todo sea un asombro. Que las brácteas de una flor, de una hoja, sea un asombro. Que un retoño, que una crisálida, que una larva, que una mosca, que un mosquito, cada cosa sea un asombro. Porque todos los días hay que descubrir algo. Existe un término que se acuña en su persona y es el de Cosmic Polymer. ¿Cómo se definiría usted en virtud de su trabajo, conocimiento y aporte y experiencias? Muchas personas me han pedido una definición y siento que es por cierta inseguridad de las personas. A ver, ¿qué haces tú? ¿Cómo te definirías tú? Como buscando un asidero para definirse ellos mismos. Pues voy a satisfacerte. Yo me considero un enciclopedista, a la usanza del siglo XIX y del siglo XVIII. Quizás un enciclopedista victoriano, en donde estoy muy pendiente de la naturaleza y de los descubrimientos naturales. Ese enciclopedismo me deslinda del especialista, de la especialización. Entonces, me definiría como un enciclopedista, me definiría como victoriano en el sentido de la efervescencia del descubrimiento del origen de las especies, de Darwin, y toda esta época de grandes exploradores de la Inglaterra victoriana que abre el imperio, digamos. Ese es un momento para mí estelar en la humanidad de descubrimientos naturales. Se escala el Roraima, se descubre el lago Victoria, se hacen las grandes expediciones en África y en Asia.
Y en Sudamérica está Wallace, está Spruce, está Waterton, está todos estos grandes exploradores, Koch Gruber, Schomburg, vienen a Venezuela. Pues yo me guío por ellos, en el sentido me siento identificado con esa era, me siento identificado con ese conocimiento universal que les permitía entender tantas ramas. Y de esa manera es que me he cultivado, como para poder entender cosas, y ello me trae a que aparece en internet que me han calificado como polimath o polímata, que quiere decir enciclopedista, conocedor de muchas materias, y al verme en internet siento como de repente como una responsabilidad de calzar esas mismas botas que están ofreciendo, porque me comparan con grandes hombres del mundo. Entonces me gustaría cerrar esa página porque me obliga y me compromete, pero es una manera de yo definirme o una manera de entender cómo me están definiendo de afuera. En Venezuela no me definen, no hay tiempo. La definición viene de otros países y eso en cierta forma me halaga, pero me compromete. Excelente. He estado preocupado últimamente y en un desayuno de esta mañana me acompañaban 3 personas en el desayuno. Decidí sacar un dispositivo que tiene 2 botoncitos con el cual yo abro la puerta del garaje de la casa. Y empecé a darle a los 2 botoncitos de abre y cierra en el medio del desayuno. Mis otros 3 compañeros se precipitaron sobre la mesa a ver qué es lo que yo estaba haciendo. Le digo, bueno, estoy haciendo exactamente igual que ustedes. Ustedes están trabajando ahí con un teléfono que yo no sé qué están haciendo. Están aislados y yo estoy trabajando con lo mío también. Entonces, nos dimos cuenta todos, se dieron cuenta ellos, de que estamos sometidos a una suerte de globalización a través de un sistema de imágenes, y la gente se está aislando cada vez más y desconociendo y perdiendo información de la vida cada vez más, porque están viviendo una vida virtual que no es la de ellos y no se dan cuenta. Eso me preocupa muchísimo. Emprender o llevar adelante un proyecto requiere gran esfuerzo, enfrentar dificultades, capacidad creativa y motivacional, apoyo de la familia y de un equipo de trabajo. Todo esto lo observamos en el Dr. Charles Brewer Carías. Su aporte al mundo, gracias a sus trabajos, investigaciones y descubrimientos, son innumerables. La clave para él ha sido conservar la curiosidad infantil para poder aprender de todo, especialmente del entorno.